0, el mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 1, la probabilidad de obtención es realmente alta. Familia Arguile comillas oye. Oye. Despierta. ¿Por qué alguien se quedaría dormido justo después de llegar a otro mundo? Una niña rubia estaba en cuclillas frente a su hermano pequeño recién nacido. Se llamaba Fiona Arguile, y este era el mundo de 0. Ni un bebé debería ser tan perezoso. Gatito, ve a prepararme 3 platos y una sopa. A diferencia de la serena Fiona, la familia Arguile ya se encontraba en un estado de caos. Esto se debía a que, en una familia puramente humana, había nacido un bebé semihumano. Además, aquella era una época en la que los semihumanos tenían un estatus bajo. Afortunadamente, la apariencia de Fiona no era la de una semihumana, sino la de una humana pura, lo que impidió que se desarrollara la trama de la línea temporal original en la que Felix era encarcelado. Fiona observaba con expresión aburrida al grupo de Block People saltando frente a ella. En su visión, solo los animales y las razas semihumanas aparecían en alta definición, mientras que los humanos y los demás eran todos Block People. Sí, has oído bien, bloquea a la gente del mundo de Minecraft, de la versión más primitiva, sin sombreadores. ¡Qué feo! Felix se ve mucho mejor. Fiona era una auténtica hipócrita. La verdad es que no se la podía culpar, si acabaras de transmigrar a otro mundo y vieras 2 manzanas acercándose, tú sí que también se vería afectada. La familia Arguile originalmente no tenía mucha buena voluntad hacia los semihumanos, y la situación empeoró después de que la madre de Fiona diera luz a Felix. Ahora, Fiona no podía ver a ningún otro semihumano porque todos los semihumanos de la mansión habían sido purgados. Esto significaba que Fiona solo podía ver a Felix, el único gatito pequeño de alta definición. Si he pecado, por favor, no dejes que Steve me castigue. Fiona suspira y luego activa el panel de su sistema, una función estándar para las personas modernas que transmigran a otro mundo. Una gran regla de premios y algunos espacios de almacenamiento al estilo Minecraft. Fiona solo podía activar la regla obteniendo puntos de diversión. Lo que sacara era lo que obtenía, si no perdía en el sorteo 50-50 la primera vez, tenía garantizado perderlo en el siguiente sorteo difícil. Podría tratarse del producto deformado de un autor que, tras haber llegado a un callejón sin salida con sus obras originales, finalmente regresa a la fanficción. Puntos de diversión +1. Se necesitaban 100 puntos de diversión para un solo sorteo. Fiona ya había acumulado 98 puntos, esto se debía principalmente a que los personajes no esenciales proporcionaban muy pocos puntos de diversión. Aún envuelta en pañales, Fiona, para ganarse unos cuantos puntos de diversión, les gastó una broma legendaria a toda la familia. Cuando la familia Arguile se reunió, ansiosa por escuchar sus primeras palabras, papá, mamá, lo que oyeron fueron 2 palabras claramente pronunciadas, comillas Zaco. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. De este modo, Fiona se hizo bastante famosa en la capital real, reconocida por todas las calles y callejones de Lugnica con el título de una especie de genio. Por supuesto, Fiona también había recibido un paquete de regalo para principiantes del sistema, que contenía algunos troncos, adoquines y ojos de Ender. Lo ideal sería poder fusionar algunos bloques o algo así, conseguir algunos bloques raros tampoco estaría mal. Ahora que Felix había nacido, como uno de los personajes secundarios importantes de la trama, sin duda le aportaría a Fiona más diversión que otros personajes secundarios. Pero mis padres, que son bastante tacaños, tienen mucha suerte. Algo que incluso Mendel solo tenía una probabilidad de 1/16 de producir, ellos lo consiguieron en solo 2 intentos. En la habitación vacía, Fiona cogió al pequeño Felix y lo colocó en la cuna que había sido preparada de antemano. El joven cabeza de familia, que debería haber sido el centro de atención, se había convertido ahora en un marginado ignorado. Comillas el niño, abandonado por sus padres, abrió los ojos debido a los movimientos de Fiona, dejando escapar un suave murmullo mientras se aferraba al dobladillo de su ropa. Parece que es Moe. Puntos de diversión +2. Puntos de primer sorteo para principiantes alcanzados. Comenzar el sorteo. Si no. Comillas Fiona. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dado permiso para venir? La puerta se abrió de golpe al ser empujada por un hombre, el jefe de la familia Arguile y el padre tacaño de Fiona en este mundo. El hombre recorrió con la mirada a Felix en la cuna con una mirada fría y luego, sin decir palabra, tomó la mano de Fiona. La situación en la familia Arguile era algo complicada, estrictamente hablando, Fiona y Felix no eran hermanos biológicos.
La madre biológica de Felix era en realidad una sirvienta en la mansión, mientras que la madre de Fiona era la verdadera dama de la familia Arguile. Mi Antiao sabe que esto genera cierta controversia, pero por favor, aténganse a mi propuesta. Quienes presten atención serán recompensados con un perezoso. La cabeza del viejo Bane estaba un poco verde en ese momento, pero no realmente verde. Comillas Fiona, no tienes permitido tener ningún contacto con esa cosa a partir de ahora. Parecía que el padre de Fiona estaba furioso, pero por favor, perdonen a Fiona por no poder sentir empatía por una persona bloqueada sin expresión que irrumpió y le agarró la mano. Además, la mirada de Fiona estaba ahora completamente fija en la rueda de premios que giraba sin cesar. Huevo de dragón. Huevo de dragón. Huevo de dragón. Fiona incluso había empezado a fantasear con la sensación de surcar los cielos en el futuro, no importaba si era mediante fusión directa o como jinete de dragón. De todos modos, Bane ya tenía la cabeza un poco verde, añadir esto no importaría. Si todo lo demás fallaba, siempre podía alegar atavismo como Felix. A partir de ahora, eres el heredero al frente de la familia Arguile. Debes empezar a aprender de todo, desde caligrafía y pintura hasta esgrima. Sé que tu talento es extraordinario. Bane llevó a Fiona al lugar donde se encontraba su madre biológica, parecía que esta farsa había llegado a su punto culminante. Hannah, al enterarse de que su marido la había engañado con una criada, se enfureció. Lo único que le produjo cierto consuelo fue que el hijo que Bane tuvo con esa criada resultó ser un semihumano. Una humillación profunda. Tanto para la madre biológica de Fiona como para el jefe de la familia Arguile, Bane. Después de todo esto, ¿qué cara tienes para venir a buscarme? Si la mujer no hubiera visto a Fiona de pie junto a Bane, no habría querido dedicarle ni una sola mirada al hombre que tenía delante. Criaré a Fiona para que sea la próxima cabeza de la familia Arguile. Bane parecía haber dado cuenta de que había cometido un grave error. La familia Arguile no vivía en paz, muchos codiciaban el puesto de cabeza de familia. Bane necesitaba el apoyo de la madre de Fiona, Hannah. Mientras Bane y Hannah discutían, el sorteo de Fiona estaba a punto de terminar. El puntero, que indicaba el premio, cruzó una gran área negra y se detuvo en el huevo de dragón. Comillas, ¿no disfrutas haciendo cosas tan indescriptibles? Bueno, ¿qué se siente yo? La madre de Fiona continuó discutiendo con su padre tacaño. Comillas, la tasa de caída es realmente alta. Hannah no entendió lo que Fiona estaba diciendo, simplemente pensé que Fiona también se estaba burlando de Bane. Sin embargo, la rueda no tenía intención de complacer a Fiona. Ante la mirada atónita de Fiona, la rueda, que claramente se había detenido, comenzó a girar de nuevo. Este premio ya ha sido reclamado por otra persona. Intenta conseguir los premios anteriores más tarde. El premio acumulado se comparte entre todos los servidores. Capítulo 2, El genio y el maestro. Felicitaciones al anfitrión por fusionar el bloque yunque. Habilidades, reparación de objetos, encantamiento dirigido. La ruleta de la lotería del sistema finalmente se detuvo en un artículo de Mac, el yunque. En el juego Mac, sus funciones principales son reparar objetos, optimizarlos y encantarlos. Y lo que es más importante, es uno de los pocos bloques que pueden caer libremente, lo que lo hace perfecto para sujetar la tapa del ataque de Newton. Supongo que es algo útil. Fiona sospechó aliviada. Por fin había recibido su primer verdadero engaño desde que llegó a este otro mundo. En el mundo de Re, existen 3 estilos de combate principales: esgrima y artes marciales cuerpo a cuerpo, magia y el sistema de reglas. Fiona ahora podía usar el poder de Mac, que en cierto sentido era similar a las protecciones divinas y autoridades de este mundo. Tengo condiciones. En medio de la discusión entre Bane y Hannah, Fiona propuso sus propias condiciones. Las dos personas que estaban delante de ella no la trataron como a una niña cualquiera, a pesar de que Fiona solo tenía 3 años en aquel momento. Escuchémoslos. Bane miró a Hannah, que estaba sentada a un lado, pero la mujer lo ignoró. La intención de Hannah era clara, ahora todo dependía de Fiona. Quiero quedarme con Felix. Felix también debe disfrutar del mismo trato que yo, y no debe separarse de mi lado. La joven expresó sus demandas con una racionalidad impropia de su edad. Un breve silencio se apoderó de la sala. En ese momento, el futuro de Felix dependía de los caprichos de las personas presentes. De acuerdo, pero no aceptaré reconocerlo como mi hijo. Comillas, lo reconoceré como mi hijo. Como si fuera una provocación, la madre de Fiona volvió a hablar. Parecía que la decisión de Fiona le había dado a Hannah la oportunidad de vengarse. La reunión en el salón pronto terminó.
Como jefe de la familia Arguile, Bane aún tenía que ir a borrar algunas manchas. Comillas Fiona, no tienes por qué convertirte en nada en particular. La mujer atrajo suavemente a la niña hacia sus brazos. A Hannah no le importaba cuánto lograra su hija, solo le importaba su hija. El hombre que una vez le había prometido amor eterno ya la había traicionado. Ahora, a Hannah solo le quedaba Fiona. Esto es lo que quiero. Fiona no miró a la mujer que tenía delante. Al igual que todos los demás, Fiona no podía ver la verdadera apariencia de su madre. Como madre biológica de Fiona en esta vida, Hannah ni siquiera tuvo un papel importante en la trama original de Re, apareciendo únicamente en la historia de Cruz. Ah, ¿sí? Te encontraré al mejor profesor. Mientras alguien no fuera un personaje principal en la trama original, los puntos divertidos que podía aportar a Fiona eran escasos y distantes entre sí, o a veces incluso imposibles de obtener. Pero el mundo real también era muy peligroso. Desde el culto a las brujas y las guerras hasta las bestias demoníacas, cualquier fluctuación podía fácilmente costarle la vida a una persona común. Fiona no dijo nada más, simplemente se quedó tumbada en silencio en los brazos de Hannah, disfrutando con avidez del calor y la fragancia de su madre. 5 días después. Patio de la familia Arguile. Clack boom, clack. Aunque la familia Arguile era una familia pequeña dentro del reino de Lugnica, su estatus de nobles era algo con lo que los plebeyos comunes no podían compararse. Borde barrido 3. Gracias al encantamiento filo arrollador aplicado mediante la habilidad del yunque, Fiona podía blandir una espada de madera y proyectar energía de espada. Aunque el alcance del ki de la espada no era grande, el suelo de piedra destrozado demostró que Fiona sí había lanzado un golpe de espada. Comillas mis más sinceras disculpas, Lord Bane, Lady Hannah. Me temo que no puedo enseñarle a Lady Fiona el arte de la esgrima. Comillas ¿hay algún problema? Hannah dio un paso al frente con cierta preocupación. Parecía que aún no se había dado cuenta de lo que había sucedido, que una niña de 3 años practicara esgrima ya era bastante exagerado. Un niño de 3 años que, al tocar una espada por primera vez, pudo desatar el ki de la espada con una espada de madera. Incluso en este mundo de espadas y magia, el talento esgrimista que demostró Fiona era de primer nivel a escala mundial. Era obvio que el maestro de esgrima que Hannah había contratado ni siquiera podía desatar el ki de la espada. La situación era como pedirle a Mike Tyson que le enseñara a Ultraman Taro a luchar contra monstruos. No es algo malo. Es simplemente porque Lady Fiona es una genio, y yo soy incapaz de enseñar a semejante genio. Punto. Coma tonto. Han pasado 3 meses y todavía no reconoces a este personaje. Está a punto de reconocerte a ti. A diferencia de su destreza con la espada, los estudios culturales de Fiona estaban estancados. No era que Fiona no quisiera aprender. Resulta que, a ojos de Fiona, todos esos personajes eran una mezcla confusa de símbolos del mundo de Minecraft. Si Fiona no necesitara libros como medio para encantar objetos, habría huido hace mucho tiempo. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, había transcurrido un año. Pero ni en el manejo de la espada ni en conocimientos culturales, Fiona había progresado mucho. Una de las razones era que el punto de partida era demasiado alto, y la otra, que ni siquiera podía empezar. Fiona, que ahora tiene 4 años, acababa de escapar de las regañinas de su maestra de clase cuando llegó un alboroto fuera de la puerta. Gracias a la protección de Fiona, Félix, de 1 año de edad, también había logrado escapar de su destino de ser encarcelado en la trama original. Al ver un montón de Blood People todos los días, no sé si me convertiré en un buscador de diversión, pero definitivamente me convertiré en un lunático tarde o temprano. Fiona amasaba con desenfreno la cara redonda de Félix. En ese momento, el pequeño gato aún no sabía cómo resistirse y solo podía someterse a la tiranía de Fiona. Hablando de eso, ¿no es Félix un maestro del travestismo? De repente, a Fiona se le ocurrió algo divertido. En la trama original, el rostro ya de por sí adorable de Félix, combinado con la ropa de mujer, hacía que la gente común no se diera cuenta de nada. Si el hermano menor travestido llamara hermana a su hermana mayor travestida llegado el momento, quién sabe cuántos puntos de diversión podría acumular ella. Decidido. Cuando llegue el momento, haré que la gente me busque ropa bonita. Oh, Félix, no puedes culpar a tu hermana. Por el bien de mis ojos, tendré que sacrificarte un poco. Inicialmente, como Fiona era demasiado joven, Bane y Hannah no le permitían salir sola. Aunque saliera, no llevarían a Fiona a lugares frecuentados por semihumanos, la mayoría de los sitios eran para la nobleza.
Y ahora que Fiona había demostrado un talento asombroso con la espada, Bane estaba aún menos dispuesto a dejarla salir. Incluso sus ratos al aire libre solo se permitían en un balcón alto. Disculpe las molestias. No hay problema. Si ese niño es realmente un genio de la espada, como dicen otros, entonces, por muy ocupado que esté, haría cualquier cosa por el futuro poder de Lugnica. Justo cuando Fiona estaba pensando en cómo fastidiar a Felix, se oyeron voces procedentes del exterior del patio. Capítulo 3, mi maestro es el santo de la espada. Territorio de la familia Arguile. No esperaba que a la señora le gustara tanto este perfume. La mujer pelirroja que había entrado con la madre de Fiona estaba charlando con ella. Me avergüenza decir que, aunque mi hija tiene talento para la esgrima, tiene dificultades para reconocer palabras y personas. Hannah dijo con cierta impotencia. Empecé a usar este perfume cuando estaba embarazada de Fiona. Fiona suele reconocerme por mi ropa y por el aroma de mi perfume. Si de repente dejara de usarlo o cambiara a otro perfume, podría no reconocerme. En ese momento, Fiona aún estaba en su tiempo libre. De hecho, Bane y Hannah no le habían programado demasiadas clases, teniendo en cuenta su corta edad. Aunque Fiona solo tenía 4 años en ese momento, antes de emigrar era una auténtica estudiante universitaria. ¿La razón? La razón es que los Kybertronianos son bastante efusivos cuando miman a alguien. Oh. Bajo la luz del sol, la joven permanecía sola en el patio. La estaca de madera utilizada para entrenar ya estaba marcada y maltratada por el ki de la espada. Y la chica solo usaba una espada de madera, porque los profesores que vinieron a enseñarle a Fiona a manejar la espada no se quedaron mucho tiempo. Por lo tanto, Fiona solo conocía algunos conocimientos básicos de esgrima. Es una niña muy trabajadora. Fiona giró la cabeza y solo vio a 2 hombres bloque de pie no muy lejos. Guiándose por olores y ropa familiares, Fiona pudo identificar a una de ellas como su madre biológica. ¿Añadió espada de dragón? Fiona conoció mejor la espada que estaba detrás de la mujer que a la persona en sí. Gracias a la ayuda del demonio de la espada Wilhelm, que era el marido de la mujer pelirroja, la actual Teresia no tenía muchos asuntos triviales de los que ocuparse. Sumado a la fama de Fiona en la capital real y las repetidas invitaciones de Hannah, Teresia también acudió a la familia Arguile para ver a este genio legendario. ¿Reinhardt? No, eso no es correcto. Fiona descartó rápidamente su suposición. Según la cronología actual, Reinhardt tenía solo 1 año. La edad de Reinhardt era similar a la de Felix, mientras que Cruz era 1 año mayor que Felix, y Fiona era 3 años mayor que Felix. Teresia Van Astrea, la abuela del niño del mundo, Reinhardt, y también la actual santa de la espada. Fiona recordó el contenido de la trama y, mientras ella estaba aturdida, los 2 ya habían llegado frente a ella. No esperaba que lo reconocieras antes que yo. Teresia se acercó a Fiona. En este mundo relativamente cerrado de mente, las chicas de familias nobles rara vez aprendían a manejar la espada. Adquirían conocimientos principalmente a través de los libros y participaban en actividades más refinadas. Pero Teresia, nacida en la familia de los santos de la espada, era una excepción. Comillas Fiona, esta es Lady Teresia, la actual santa de la espada. Vino a verte porque oí o hablar de tu talento. Hannah notó la vacilación de Fiona y rápidamente le explicó lo sucedido. No lo necesito. Puntos de diversión más 5, puntos de diversión más 2. Comillas eso es genial, Fiona. Hannah regañó a la niña que tenía delante con sorpresa. Como madre de Fiona, era la primera vez que Hannah la regañaba. Fiona entendió perfectamente lo que Hannah quería decir, pero la Lugnica actual no era pacífica. Las luchas entre los nobles aún existían, y la familia Arguile era una familia pequeña bajo el dominio de la familia Karsten. Contactar tan de cerca con una figura clave de la familia Astrea, la santa de la espada, era prácticamente una traición. Sin embargo, para no desperdiciar el talento de Fiona, Hannah desafió todas las opiniones y fue personalmente a la capital real para extenderle la invitación. Lo siento mucho, señora Teresa. Este niño no suele ser así. Hannah se disculpó con Teresia mientras intentaba persuadir a Fiona. Comillas, ¿te preocupa algo? Teresia, que ya era abuela, comprendió perfectamente las intenciones de Fiona. En lugar de ofenderse por la grosería de Fiona, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Cómo le explicará madre esto a la familia Karsten? Saltándose a su superior y contactando directamente con otra facción. Eso no es importante, siempre y cuando tú. De hecho, Fiona no tenía prisa por aumentar su fuerza, porque durante mucho tiempo venidero.
Mientras Fiona no actuara imprudentemente, básicamente no correría ningún peligro grave. Como transmigradora, naturalmente debía hacer buen uso de su información. Pero si ella entrara en contacto precipitadamente con el Santo de la Espada ahora, podría provocar que la ira de la familia Karsten llegara a la familia Argyle. Entonces se convertiría en un desastre. No hay de qué preocuparse. Antes de partir, escribí una carta al jefe de la familia Karsten, en mi calidad de Santo de la Espada. La simple frase de Teresa puso fin a la discusión entre madre e hija. Parece que te harás muy amiga de Reinar. ¿Qué te parece? Conviértete en mi discípula, Fiona Argyle. Por un breve instante, Fiona pareció percibir la apariencia de las dos personas que tenía delante. Hannah permanecía a un lado, nerviosa, con rasgos similares a los de Fiona, y una mezcla de orgullo y ansiedad reflejada en su rostro. Mientras tanto, la espadachina pelirroja que estaba frente a ella se agachó y extendió una mano. Comillas, por favor, guíame. Fiona conocía perfectamente las normas de etiqueta entre la nobleza. Dado que iba a tomar a Teresia como su ama, no podía omitirlas. En los días siguientes, la familia Argyle se vio repentinamente muy ocupada. Debido a que Teresia era la santa de la espada de Lugnica, incluso con Wilhelm cerca, no podía ir a la familia Argyle a enseñar a Fiona durante largos periodos. Por lo tanto, Teresa tenía la intención de llevar a Fiona directamente a la capital real para que recibiera instrucción. Este podría considerarse el primer viaje de larga distancia de Fiona desde que llegó a este mundo. Genial, practicar con la espada es increíble. Orejas de gato, orejas de conejo y colas esponjosas, sorbo, por fin no tengo que ver a Blood People todos los días. Aunque Fiona podía abandonar la familia Argyle, Felix seguía sin poder hacerlo debido a su edad y a problemas relacionados con su apariencia. Incluso cuando Teresia llegó a la familia Argyle, Vane le había dado instrucciones específicas a la madre de Felix, la criada que tenía el mismo nombre que la madre de Fiona, para que se llevara a Felix y lo escondiera en una habitación pequeña. Fiona era ahora el orgullo de toda la familia Argyle, y Vane no podía permitir que ninguna mancha la afectara. Sentada en el carruaje del dragón, Fiona miró a los semihumanos en la calle con un rostro inexpresivo. La capital real era la ciudad más grande de Lugnica. Aunque la guerra de los semihumanos acababa de terminar, el número de semihumanos en la capital real no había disminuido mucho. Otro mundo es el mejor. Las chicas con orejas de bestia son las mejores. Comillas, Fiona, ¿de verdad vas a ir sola a casa de la familia Karsten? Teresa, sentada frente a Fiona, habló lentamente. Capítulo 4, un niño gentil. Fuera de la finca de la familia Karsten. La reunión entre Fiona y el actual jefe de la familia Karsten transcurrió sin incidentes. Aunque el patriarca Karsten estuviera descontento con las acciones de la familia Argyle, no llegaría al extremo de complicarle la vida a una niña. Uno de los objetivos de las acciones de Fiona era poner a prueba la actitud de la familia Karsten, el segundo era conocer al recién nacido Cruz. En la trama original, ella también era la joven maestra de Felix, destacando tanto por su carácter como por su habilidad. En cuanto al motivo de su encuentro con Cruz, Fiona había descubierto que, siempre que entrara en contacto con los personajes principales de la trama, podía acumular puntos de diversión incluso sin realizar ninguna travesura divertida. Las condiciones del sistema gacha de ella finalmente se habían estabilizado en 250 puntos después de un sorteo reciente, pero debido a la mecánica en la que el segundo intento está garantizado que fallará después de ganar el primero. Fiona quería conseguir algo útil, lo que requeriría al menos 500 puntos. Actualmente, solo había reunido 50 puntos, 15 de los cuales se los había proporcionado Cruz. Vayamos directamente a la casa del maestro. Dado que Teresia tenía otros asuntos que atender, Fiona tuvo que viajar sola al territorio de la familia Karsten. Afortunadamente, todas estas grandes familias estaban ubicadas cerca de la capital real, por lo que preparar un carruaje de dragones para Fiona fue suficiente. A Hannah le era imposible no preocuparse por la partida de Fiona de casa, así que le preparó un equipaje suficiente para llenar 2 carruajes de dragones enteros. No ocurrió nada destacable durante su entrenamiento con Teresia. Los principales acontecimientos de la trama original aún no habían sucedido. O había sucedido hacía demasiado tiempo. El único personaje principal con el que Fiona podía interactuar directamente era Reinar. Inicialmente, Fiona expresó que no quería tener mucho que ver con él. Con tan solo 1 año de edad, Reinhard ya mostró rasgos extraordinarios. Además, era el único humano que Fiona podía ver con una apariencia normal. Sin embargo, Fiona conocía muy bien su pasado.
Poseía todas las protecciones divinas con las que otros solo podían soñar. Si Fiona se atrevía a burlarse de él casualmente, temía que una vez que las alas de Reynard se fortalecieran, ella sería la que se convertiría en un objeto de burla. Da igual, las bromas pesadas a un hermano pequeño deberían hacerse desde temprana edad. Mientras seas menor que yo, todos sois mis hermanos pequeños. Los adultos, como era de esperar, consideraban las interacciones entre Fiona, de 4 años, y Reynard, de 1 año, como un simple juego. Como Fiona necesitaba recibir las enseñanzas de Teresa, vivió con ellos. Los encantamientos de las armas de Fiona provenían todos de libros, razón por la cual seguía leyendo a pesar de ser técnicamente analfabeta. Es una niña muy trabajadora. Aunque su talento en este ámbito es realmente pésimo, su dedicación es conmovedora. El efecto de encantamiento filo barrido 3 de Fiona provenía de un libro que había visto antes. Para aumentar aún más su fuerza, tenía que encontrar mejores efectos de encantamiento. Un hombre estaba de pie fuera del estudio. La mayor parte de su cabello negro azabache ya se había vuelto blanco, pero la agudeza de sus ojos no había disminuido con la edad. Wilhelm era el esposo de Teresia y el abuelo de Reynard. También era uno de los instructores habituales de Fiona. Señor Wilhelm, ¿y? Fiona pudo identificar vagamente a Wilhelm por el pelo blanco de su cabeza, pero la mujer que estaba a su lado no tenía ningún otro rasgo distintivo, salvo una llamativa cabellera roja. La mujer recogió la espada del dragón que descansaba cerca. Comillas es la maestra Teresia. Ella dejó la espada del dragón. ¿Quién es este? Puntos de diversión +3. ¿Utiliza la espada del dragón como símbolo de Teresa? Supongo que puede interpretarse como una forma de reconocimiento a Teresa. Wilhelm solo mostraba esa expresión amable delante de Teresia. A pesar de ser un matrimonio de muchos años, alimentaban a Fiona con comida para perros todos los días. ¡Qué fastidio! ¿Cómo es que te reconoce con solo mirarte? Teresia se quejó mientras se llevaba a Reynard, a quien Fiona había vestido con ropa de niña, dejando a Wilhelm y Fiona solos. La lección práctica ha comenzado. Con la ayuda de encantamientos, la comprensión de Fiona sobre la espada era más rápida que la de los demás. A través de un reciente estudio, además de filo arrollador, Fiona también había recopilado filo y retroceso y. Si bien no aumentaron significativamente su letalidad, fueron bastante útiles para su capacidad de combate general. Pan. Cabe decir que Wilhelm tenía una vasta experiencia en combate. Incluso con Fiona usando todos sus trucos, apenas podía hacerle un rasguño. Se puede decir que la joven es alguien favorecida por la espada. La espada que empuñase incluso ha adquirido un alma. Wilhelm analizó el nivel de Fiona mientras sostenía su espada con una mano. Como espadachín curtido en la batalla, reconoció la singularidad de Fiona a simple vista. Como dijo Teresia, aunque la señorita Fiona le ha dado alma a la espada, ella misma carece de la voz para responder a esa alma. Fiona usó su incesante energía de espada para acercarse a Wilhelm, pero él neutralizó fácilmente sus ataques. Aunque Fiona podía usar las habilidades de otros como ataques básicos. Si la diferencia entre sus oponentes era demasiado grande, sus deficiencias en la técnica de la espada mermarían su poder de combate general. Estallido. La espada que Fiona sostenía en la mano fue desviada, y Wilhelm guardó su espada en la vaina. Entonces, señorita Fiona, ¿está lista para pulir a fondo esta afilada hoja? Su combate había llamado la atención de la mayoría de la gente en el patio. Si normalmente fuera Wilhelm quien instruyera a alguien, no sería sorprendente. Pero hoy, el oponente de Wilhelm era solo un niño de 4 o 5 años, e incluso usaban espadas de verdad. Comillas Wilhelm. Te lo estás tomando demasiado en serio. No asustes a Fifi. Teresia se acercó rápidamente desde un lado, acababa de presenciar la escena. Lo siento mucho, este hombre siempre ha sido así. Te dije que te gustaría esta niña, Fiona solo tiene 4 años. Teresia se apresuró a explicarle a Fiona. Después de todo, la personalidad de Wilhelm siempre había sido bastante directa, y Fiona acababa de llegar. Ella aún desconocía la situación. Tras terminar su explicación, Teresa comenzó a regañar a su marido. Mis más sinceras disculpas, señorita Fiona. Dado que su talento ya supera con creces el de sus compañeros, no estoy dispuesto a permitir que una joya tan brillante se desperdicie. Si la he ofendido, le ruego que me perdone. Evidentemente, Wilhelm no trataba a Fiona únicamente como a una niña. También había oído hablar de las hazañas de Fiona por boca de Teresia. Un niño que parece frío pero es excepcionalmente amable.
Esa fue la conclusión unánime a la que llegaron ambos. Capítulo 5. Desbloqueando técnicas de batalla. Otro año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Fiona tenía ahora 5 años, mientras que Félix y Reynard tenían 2. El mocoso pelirrojo, antes de que Félix y Fiona llegaran a su edad, ya podía llamarlos hermanas, aunque la diferencia radicaba en que Félix seguía siendo un verdadero hermano menor que nunca podría escapar del control de Fiona. En cuanto a Reynard, en el momento en que percibía que Fiona tenía malas intenciones hacia él, despertaba rápidamente una protección divina relacionada con la velocidad, retirándose inmediatamente después de escapar de las garras de Fiona. Según la trama, Ram y Ren ya deberían haber nacido, y los eventos precursores están a punto de comenzar. Lo primero debería ser la subyugación de la ballena blanca dentro de 3 años. Mi ama, Teresia, perderá la vida en esa batalla por culpa de cierta mujer de cabello blanco y corazón malvado. Después de eso, vendrá la masacre del clan Oni. Es posible que haya algunos cambios en el cronograma. Distraerse durante una pelea no es un buen hábito. La voz de Teresia devolvió a Fiona a la realidad. Durante el último año, su habilidad con la espada había mejorado considerablemente. Quizás debido a su corta edad, Fiona aún no podía usar una espada con la libertad que deseaba, por lo que durante mucho tiempo no había podido progresar en la combinación de los encantamientos de mag con las técnicas de espada del mundo re. Cuidado ante el ataque de Teresia, que fue tan rápido como una estrella fugaz, Fiona tuvo que lanzar una oleada de energía de espada para bloquearlo, pero esto le dio a Teresia una oportunidad. Aprovechando el hueco que se abrió tras el ataque de Fiona con la espada, Teresia esquivó el golpe y se colocó directamente al lado de Fiona. Si te golpean, tendrás que asistir al banquete. A los 5 años, Fiona había alcanzado la edad en la que podía asistir a banquetes entre la nobleza. Sin embargo, como pasaba la mayor parte del tiempo estudiando en la casa de los Astrea, había podido evitar ese destino. Debido a que Fiona practicaba esgrima desde los 3 años, y a que tenía el espíritu de una estudiante universitaria, su temperamento superaba con creces el de sus compañeros. Como era de esperar, era muy querida por los de su edad, tanto niñas como niños pequeños acudían a ella en masa. Esto le provocó a Fiona, a quien ya de por sí le disgustaban las normas de etiqueta complejas, un dolor de cabeza aún mayor, ya que ni siquiera podía distinguir quién era quién a sus ojos. En la nobleza de la capital actual no había semihumanos, y no todos eran Reynard. En absoluto. Flo barrido 3, retroceso y el rápido contraataque de Fiona hizo que los ojos de Teresia se iluminaran. Parecía que Teresia había descubierto el punto débil de su alumna. Tener que llevar un vestido formal, un corsé, hacer reverencias y saludar a cada noble. Tal como lo describió Teresia, sus ataques comenzaron a volverse más concisos. Fiona ya se imaginaba rodeada como una muñeca por un grupo de mocosos rechonchos. Técnica de batalla, Tiangang. Los densos tajos se combinaron con la energía de la espada. El vendaval aullador destrozó las piedras del suelo, y las ventanas circundantes estallaron una tras otra. Los ejercicios de mag tenían una característica, no presentaban periodos de baja actividad. Al igual que los swings de Steve, independientemente de la cantidad de veces que se realizaran, nunca llegaban a un estado de agotamiento. Fiona, que acababa de usar con éxito la técnica de combate, aún estaba algo aturdida. Su ataque de hacía un momento se parecía más a un ataque mágico que a una maniobra de espada. Las personas que se acercaron tras oír el ruido también quedaron conmocionadas. Realmente impresionante. En ese caso, definitivamente tienes que ir. Teresa salió ilesa por un costado. Maestro, no está cumpliendo su palabra. Fiona infló las mejillas, intentando actuar de forma adorable para salirse con la suya. Eres muy linda, pero no esta vez. Ese es también el deseo de la madre de Fiona, Lady Hannah. En fin, elige entre limpiar el patio o asistir al banquete. Teresia le habló a Fiona con una sonrisa burlona y ligeramente traviesa. Maestro, usted es tan cruel. El noble banquete. Decoración lujosa, comida abundante, un círculo social de clase alta y Fiona con cara de pocos amigos. Tal como dijo Teresia, este banquete fue organizado por la familia Argyle. Aunque la familia Argyle era considerada una familia pequeña en la capital. Sin embargo, debido a la fama de Fiona y al hecho de que su maestro era el santo de la espada del reino, algunas familias se vieron obligadas a reconsiderar la situación de la actual familia Argyle. El rival más fuerte para el puesto de próximo santo de la espada. Debido a que el hijo de Teresia, el padre de Reynard, era completamente inútil,
La anciana Teresia aún tenía que cumplir con los deberes de la Santa de la Espada. Capaz de lanzar ki de espada en el nivel 3 y liberar técnicas de espada comparables a la magia en el nivel 5, no sería sorprendente que Fiona recibiera la bendición del Santo de la Espada ahora mismo. El único problema era que Fiona no era de origen Astrea, sino la hija mayor de la familia Argylle. Y el próximo Santo de la Espada probablemente sería el nieto de Teresia, Reynard. Pero si Fiona supiera los títulos que otros le han dado, probablemente soltaría su espada y huiría de inmediato. El mayor enemigo de Reynard. ¿Hasta qué punto tendría que ser imprudente Fiona para enfrentarse a Reynard? Comillas, la genialidad de la familia Argylle. Su aura por sí sola ya la distingue de la gente común. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió todo este código ininteligible? Mientras se oía una voz algo cómica, una figura vestida de payaso se acercó a Fiona. Comillas, Conde Mathers. Los niños que rodeaban a Fiona huyeron, dejándola sola. Al parecer, ni siquiera a los niños nobles les caía bien esta payasa excéntrica. Fiona aún dudaba sobre la identidad de la persona que tenía delante. ¿Mathers? ¿Mathers? ¿Por qué me suena tan familiar? Porque Fiona no podía ver con claridad la apariencia específica de la persona, incluso cuando apareció por primera vez, era solo una masa de código ininteligible. ¿Roswaal L. Mathers? Fiona era como un gato con el pelo erizado, y su mano buscaba instintivamente detrás de ella el lugar donde debía estar su vaina. Por desgracia, no sintió nada. Tras ponerse su vestido de gala, Teresia le confiscó la espada a Fiona. En ese momento, Fiona deseaba poder sacar una mesa de trabajo y forjar una espada de hierro. Parece que me reconoces, pero no hay necesidad de ponerse tan nervioso. Al menos aquí, todos somos amigos. Roswaal incluso le guiñó un ojo a Fiona, pero para Fiona, fue como echar perlas a los cerdos. Una de las razones era que Fiona no podía ver la expresión de Roswaal en absoluto, y la segunda era que conocía los antecedentes de Roswaal. En el mundo de Re, si había un personaje que Fiona odiara, Roswaal era sin duda uno de ellos. Si encontrabas una mala acción sin culpables, simplemente culpar a Roswaal solía ser la solución. Lo que resultaba aún más repugnante era que había estado poseyendo los cuerpos de sus propios descendientes para alcanzar la inmortalidad. Todos los demás pensaban que el territorio de los condes de Mathers sería efímero, pero en realidad, se debía a que este viejo monstruo, que había vivido durante cientos de años, había estado perjudicando a sus propios descendientes. Capítulo 6, ¿por qué empuñar una espada? ¿Qué debería hacer? ¿He sido el objetivo? ¿O es solo una coincidencia? Tanta paz y tranquilidad habían hecho que Fiona incluso se olvidara del viejo intrigante Roswaal. En términos de estatus, la familia Argylle no era rival para la familia Mathers. ¡Qué niño tan interesante!, tal como dicen los rumores. No te molestaré más. Mientras resonaba el tono característico arrastrado de Roswaal, la figura del payaso se alejó de Fiona. ¡Qué verdaderamente desagradable! Fiona pareció recordar lo que acababa de hacer, un simple saludo de Roswaal casi la había hecho desenvainar su espada. Los nobles allí reunidos saludaron a Fiona cuando ésta se encontraba en la entrada. Ya no cabía duda de que Fiona se convertiría en la cabeza de la familia Argylle. Si a eso se le suma el hecho de ser discípula del actual Santo de la Espada, incluso considerando únicamente el talento de Fiona con la espada, su futuro era tan brillante que casi cegaba a las demás familias menores. Mientras Fiona estaba distraída, una pequeña figura no muy lejos de allí también la observaba entre la multitud. Comillas, Fiona, una voz familiar resonó en los oídos de Fiona, acompañada de un aroma conocido. Madre Hannah tomó la mano de Fiona y, aprovechando una pausa en el banquete, salió del salón hacia la terraza. Has crecido bastante y ya se te están cayendo los dientes de leche. ¿No hace un poco de frío con este puesto? En este tiempo que pertenecía únicamente a Fiona y Hannah hizo todo lo posible para compensar sus deficiencias como madre. Estoy bien, es solo que mi madre es demasiado pesada. Hace tanto tiempo que no nos vemos y ya has aprendido a contestarme, tos. Mientras hablaba, Hannah de repente empezó a toser. Comillas, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma, mamá? Como si estuviera pensando en algo, Fiona sacó una botella de leche de detrás de ella. En el mundo de Minecraft, la leche podía eliminar casi todos los efectos negativos, así que curar una enfermedad no suponía ningún problema. Comillas, ¿esto es un regalo de Fiona para mí? Gracias. Bajo la mirada de Fiona, Hannah bebió la leche que Fiona le ofreció. Quizás la familia Argylle tenía demasiadas preocupaciones en ese momento.
El padre de Fiona ya era un tipo difícil de manejar, y ahora, bajo la influencia de Fiona, la familia Arguile se había acercado al centro del poder político de Lugnica. Hannah tenía demasiados asuntos que atender, y Fiona era completamente analfabeta y pasaba la mayor parte del tiempo lejos de la familia Arguile, incapaz de compartir las cargas de Hannah. Ahora me siento mucho más ligera, gracias al regalo de Fiona. Ya fuera por un efecto psicológico o no, después de que Hannah bebiera la leche que Fiona le dio, su cuerpo se sintió más ligero y su espíritu mucho más relajado. Lord Metcalfe, el jefe de la familia Karsten, y los jefes de otras familias asisten a este banquete. El mensaje de Hannah era claro, por muy excelente que fuera la habilidad de Fiona con la espada, en este mundo de fantasía de estilo centroeuropeo, bastante cerrado de mente. Como chica de familia noble, naturalmente debería convertirse en una dama. No, de ninguna manera. Andar corriendo con un vestido enorme delante de un montón de Blood People. Tengo que pensar en algo. Para evitar que esto sucediera, Fiona se puso manos a la obra de inmediato. Madre, quiero ser caballero. Fiona no siguió el ejemplo de Hannah, sino que se soltó de su mano. La gente en el vestíbulo pareció oír el ruido que venía de la terraza. Como no habían cerrado la puerta al salir, y por cortesía, al principio nadie escuchó su conversación. Punto. La perspectiva de Cruz. Como hija mayor de la familia Karsten, Cruz disfrutó desde su nacimiento de un trato diferente al de los demás niños. Desde muy joven, se le inculcó el ideal de lealtad al reino. La estaban preparando para el puesto de jefa de la familia Karsten. A diferencia del padre de Fiona, el padre de Cruz no volvió a casarse tras la muerte de la madre de Cruz. De este modo, Cruz se convirtió en el único heredero de la familia Karsten. Comillas Cruz, la ves. La joven Cruz permanecía de pie sobre una plataforma elevada, cogida de la mano de su padre, y su figura entre la multitud se fue haciendo cada vez más nítida. Cabello rubio, cejas finas como puntos, incluso en su rostro aún juvenil, ya se vislumbraba la astucia de una espada, pero eso no podía ocultar su extraordinaria belleza. Salvo algún imprevisto, crecería para ser una gran belleza, igual que su madre. Lo más impactante era la mirada de Fiona, vacía, desprovista de cualquier matiz despectivo. Era como si todos fueran iguales ante ella, sin distinción entre altos y bajos, nobles y plebeyos. Una espada. Esta fue la primera reacción de Cruz al ver a Fiona. La familia Arguile ha sido vasalla de la familia Karsten durante mucho tiempo. Ella también se convertirá en la espada más afilada bajo tu mando. Sin embargo, si quien empuña la espada carece de la voluntad suficiente y de un liderazgo admirable, es solo cuestión de tiempo antes de que sea herido por esa afilada hoja. Metcalfe habló con Cruz antes que él, y Cruz, de 3 años, asintió con cierta vacilación. Pero esto no significa que debas reprimir a los demás, al contrario, debes enriquecerte y perfeccionarte. Cruz, que ya amaba el manejo de la espada, quedó profundamente cautivada por Fiona, 2 años mayor que ella, y creyó en las palabras de su padre sin dudarlo. Comillas no. Me niego. La voz no era fuerte, pero llamó la atención de todos porque la dueña de la voz era la invitada de honor, Fiona. Esta era la primera aparición formal de Fiona, de 5 años, ante el público, y la actitud de todos hacia ella seguía siendo básicamente de espera y observación. Para ayudar a Fiona a darse a conocer entre todos y facilitarle su futura carrera profesional, Hannah quería que Fiona se presentara ante el público como una dama. Comillas de verdad es solo una niña. Comillas una familia insignificante pensando que puede ascender. Es solo un poco de suerte. En el recinto comenzaron a surgir algunos comentarios desfavorables sobre Fiona. Si bien Karsten era la familia señorial de Arguile, en ese momento el escenario era de Fiona. Si ni siquiera podía soportar una perturbación tan pequeña, entonces Metcalfe tendría que reconsiderar el lugar que ocupa la familia Arguile en su corazón. Comillas quiero convertirme en caballero. La sala estalló en júbilo. Una oleada de asombro surgió entre la multitud. Las mujeres caballero eran realmente raras en esta época. Teresia solo se había convertido en caballero porque poseía la bendición del santo de la espada. Comillas ¿lo has pensado bien? Hannah miró hacia atrás y luego pareció ceder al deseo de Fiona. Puede que no pueda cambiar nada. Pero mientras pueda sostener una espada afilada, mientras pueda blandirla. Comillas me aseguraré de que todos los que vengan después de mí puedan vivir con la máxima justicia. Punto. Tras un prolongado silencio, estallaron unos aplausos atronadores. Nadie dudaba de que Fiona pudiera lograr lo que prometía, pues su fuerza ya había superado la evaluación del actual santo de la espada. Capítulo 7, Los 3 hijos del destino.
3 años después. Capital real de Lúnica. Para entonces, Fiona tenía 8 años y Félix 5. Hoy era un día especial. Tal como Fiona había solicitado, hoy sería nombrada caballero. Por consiguiente, sus principales funciones consistirían en mantener la estabilidad en ciertas calles de la capital real y someterse a un entrenamiento. Tras 3 años perfeccionando sus habilidades, la destreza de Fiona con la espada había mejorado notablemente. En cuanto a encantamientos de espada, había conseguido con éxito aspecto de fuego, filo V y otros. También había acumulado más de 300 puntos de diversión. Esto no se debía a que Fiona fuera demasiado perezosa, sino a que ya había hecho una tirada en el gacha. Aparte de algunos trozos de adoquín y madera, no había conseguido mucho. Ahora, Fiona simplemente decidió ahorrar para hacer más tiradas a la vez e intentar conseguir algo importante, evitándose así la frustración de ver objetos inútiles. ¿Esto es lo que dijiste que querías ver? ¿Es solo la investidura de un caballero? ¿Qué tiene de interesante? Puedo ver esto todos los días en el palacio. Un chico rubio se agachó junto a la chica, observando la escena que tenían ante sí con total confusión. Miau Guji. Evidentemente, otra persona que estaba junto a ellos dos también se sobresaltó. ¿Quién es? Anda merodeando por aquí. La chica de pelo verde reaccionó al instante, colocándose justo delante del chico rubio para protegerlo. Si decís que sois astutos, ¿no sois vosotros dos iguales que yo? Miau. Una chica andrógina con orejas de gato también estaba agachada cerca. Al ver que Cruz desenvainaba la espada que llevaba en la cintura, retrocedió unos pasos asustada. Un semihumano. ¿Eres el sirviente de alguien o un espía? El chico rubio preguntó con recelo. Aunque la guerra de los semihumanos había terminado, la situación entre humanos y semihumanos seguía siendo bastante tensa. No, estoy aquí para encontrar a mi hermana. No está mintiendo. Cruz ya la había despertado indicación de protección divina del viento, permitiéndole discernir si otros mentían en su presencia. La chica de pelo verde envainó su espada. ¿Es así? Necesitas que te ayude a encontrarla. El chico rubio le preguntó al semihumano con orejas de gato por amabilidad. Ciudadano Félix. La voz de Fiona resonó de repente cerca, parecía que se había percatado de la situación. Teniendo en cuenta la situación de Félix dentro de la familia Arguile, Fiona no le había permitido quedarse mucho tiempo en la casa de la familia Arguile. De hecho, Fiona había considerado verificar la identidad de Félix, pero en ese momento, tanto el estado de la familia Arguile como las relaciones entre semihumanos y humanos eran demasiado delicadas. Aunque se demostrara la identidad de Félix, las cosas no mejorarían mucho. Por lo tanto, Fiona solo podía explicar primero la situación de Félix a Teresia y Wilhelm. One-chan, miau. Al oír la llamada de Fiona, Félix salió corriendo emocionado. Este no es el lugar para hablar. Fiona también se percató de que los otros dos se escondían entre las sombras. Como si estuviera pensando en algo, se preparó para marcharse con Félix. Señorita Fiona. Cruz saludó a Fiona según la etiqueta de la nobleza. Aunque Fiona era vasalla de la familia Karsten, también era discípula del Santo de la Espada del Reino. Por lo tanto, dirigirse a ella como a una igual era perfectamente apropiado. ¿Qué hace aquí la señorita Cruz? Fiona no recordaba haber tenido ningún contacto previo con Cruz. Al escuchar la descripción que Félix hizo de la apariencia de ambos, Fiona adivinó fácilmente la identidad de la otra persona. Su Alteza Fribel. Dijeron que no se podía reconocer la identidad de las personas. ¿Cómo me reconociste a simple vista? De lo contrario, no habría venido aquí tan imprudentemente. El chico rubio dijo sorprendido, pero también pareció percatarse de que Félix estaba al lado de Fiona describiéndole su aspecto. Aunque es un poco presuntuoso mencionar los defectos de alguien a la cara, ¿ha utilizado la señorita Fiona algún método similar a la escritura para memorizar la apariencia de los miembros importantes de la capital real? Cruz miró a la desconcertada Fiona con la expresión de una pequeña fan. Antes de que Fiona pudiera pensar en cómo responder, Félix ya había respondido por ella. Mi hermana es la mejor hermana del mundo entero, miau. Como era de esperar, la diligencia de la señorita Fiona es tan excepcional como siempre. Puntos de diversión más 5. Fiona. ¿Qué se imaginan? Soy analfabeto, pero son personajes principales de la trama, por supuesto que los reconozco. De repente, Fiona se dio cuenta de algo. Ya que se habían topado con ella, sería un desperdicio no cobrar algún interés. Príncipe Fribel, parece que te has escapado. Ni siquiera tienes un solo caballero a tu lado.
De repente, como reaccionando a la situación, Fiona miró a Fribel con expresión seria. Como cuarto príncipe de Lugnica, huir así era muy peligroso. Oh, solo salí a dar un paseo o algo así. No te lo tomes tan en serio. Comillas, qué pereza. No esperaba que los caballeros del palacio fueran incapaces de cuidar adecuadamente a un niño. Fiona siguió hablando sola, dejando a Fribel algo desconcertada. Hablando con rigor, solo eres 2 o 3 años mayor que yo. Comillas, eso no es cierto. La hermana mayor va a someter a la ballena blanca, se va a convertir en una heroína, miau. La ballena blanca era una de las 3 grandes bestias demoníacas que habían asolado el mundo durante más de 400 años. Muchos habían intentado someterla, pero todos habían regresado derrotados o incluso perecido en el intento. En la trama original, debido a que las actividades de la ballena blanca se volvieron cada vez más frecuentes, Teresia recibió una orden de los más altos niveles de la capital real. Como el santo de la espada de Lugnica, avanza y somete a la ballena blanca. Pero el resultado final fue su muerte en aquella misión de subyugación. Fiona no tuvo forma de evitarlo. Sin embargo, siendo Teresia su ama, Fiona no podía quedarse de brazos cruzados y verla morir. Entonces, Fiona propuso la idea de que Teresia la llevara consigo. Aunque al principio hubo una resistencia significativa, y algunos caballeros cuestionaron la fuerza de Fiona. Después de que Fiona los convenciera con argumentos razonables de manera amistosa, esas voces desaparecieron. Comillas, es así. Te deseo un regreso victorioso. Aunque Cruz aún era joven, ya había aprendido sobre los terrores de las 3 grandes bestias demoníacas a través de los libros. Tras un instante de vacilación, Cruz miró a Fiona con ojos llenos de respeto y dijo, te deseo un regreso victorioso. En fin, ni se te ocurra mandarme de vuelta. Volveré yo misma cuando llegue el momento. No fue fácil salir por una vez. Fiona vio que el rostro de Fribel estaba enrojecido por la frustración antes de decidir dejarlo ir. De acuerdo, pero solo dentro de esta zona. Puntos de diversión más 5. Como pensaba, burlarse de los niños es lo más fácil que se puede hacer. Capítulo 8, la subyugación de la ballena blanca. Dentro del patio. En ese momento, el ambiente en la casa de la familia Astrea parecía algo tenso. Las criadas, que solían saludar a Fiona con gran entusiasmo, ahora solo le dedicaron un breve saludo antes de marcharse apresuradamente. Parece que la situación dentro de la familia Astrea aún no es optimista. En la trama original, el hijo de Teresa, Einkel, era incapaz de asumir grandes responsabilidades, ya que no había heredado en absoluto la habilidad con la espada de Teresa y Wilhelm. Esto ha llevado a que Teresia continúe sirviendo como la santa de la espada hasta el día de hoy, y el asunto actual de la subyugación de la ballena blanca ha exacerbado aún más este problema. Ruido sordo, una figura pelirroja no se detuvo tras chocar con Fiona, limitándose a murmurar unas palabras para sí mismo antes de darse la vuelta y marcharse. Eres tú, Fiona. Siento mucho haberte hecho presenciar una escena tan embarazosa. Wilhelm lo persiguió y, por casualidad, se topó con Fiona, que acababa de regresar. Tras tantos años juntos, Wilhelm hacía tiempo que había llegado a ver a Fiona como una subordinada suya, más que una relación de profesor-alumna, era como la de un abuelo y su nieta. En comparación con Fiona, el talento de Reynard era aún más exagerado, en casi todos los aspectos, podía alcanzar la casi perfección. Incluso Fiona, como persona que ha emigrado de otro mundo, no pudo evitar maravillarse ante esta situación. Señor Wilhelm, he completado mi investidura como caballero. Fiona sacó la insignia que servía como símbolo de un caballero. Menos mal que no te pusieron las cosas difíciles con los personajes escritos. Wilhelm también se permitió un raro momento de humor. En realidad, no era que Fiona no hubiera intentado descifrar esos símbolos de Minecraft. Sin embargo, si los símbolos de Minecraft se formaron a través del mundo carecían por completo de significado, y las cosas que Fiona apenas logró juntar con símbolos de Minecraft eran una galimatías total. Felix ya se lo había confirmado a Fiona. Por lo tanto, era comprensible ver a Fiona sosteniendo un ejemplar de cuidados posparto para dragones terrestres mientras, aparentemente, estudiaba esgrima. Solo fue un entrenamiento de esgrima, nada difícil. Simplemente, debido a la edad, aún no se le ha asignado un cuerpo de caballeros específico. Fiona explicó brevemente su situación actual. Los caballeros del reino contaban con casi 2000 miembros. Estas personas serían asignadas a diferentes departamentos en función de sus diversas habilidades. En el caso de Fiona, ingresar en la Guardia Real no supondría ningún problema.
Teresia también salió de una habitación cercana. Al parecer, los miembros principales de la familia Astrea acababan de celebrar una pequeña reunión allí. En realidad no me interesan esas cosas, se trata principalmente de gente con contactos. Fiona resumió la situación actual del cuerpo de caballeros en una sola frase. Comillas, ¿está Reynard aquí también? Fiona pareció recordar algo. En la trama original, Reynard despertó repentinamente la bendición del Santo de la Espada, lo que condujo a la muerte de Teresia. Esto también provocó que las figuras más importantes de la familia Astrea, que ya eran algo inestables, se desintegraran por completo. Si quieres que me vista como Félix, Fiona Neesan debería rendirse. Reynard estaba sentado con cautela en una silla lejana. En ese momento, Reynard tenía 5 años y su talento casi sobrehumano comenzaba a manifestarse. Si la atención de todos no estuviera aún centrada en Fiona, la fama de Reynard ya se habría extendido por toda la capital real. ¡Qué cruel! Yo solo estaba preocupado por ti. También es hora de que Fiona regrese a casa de visita. Después de todo, le espera un viaje difícil. Fiona pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de la familia Astrea. Debido a Fiona, una parte de los bienes de la familia Arguile también se habían trasladado a la capital real. Así que Félix también los siguió, ya que no necesitaba quedarse solo en la antigua mansión de la familia Arguile. Tras guardar brevemente su equipaje en su habitación, Fiona disfrutó de un raro momento de ocio. En el pasado, Fiona llevaba una vida monótona de 3 puntos y una línea dentro de la familia Astrea. Debido a la enorme brecha de poder en el mundo real, Fiona se sintió obligada a superarse a sí misma. Tal vez pueda salir a caminar, el carruaje del dragón de la familia no llegará tan pronto. Dentro del patio. El chico pelirrojo entrenaba como de costumbre. Como candidato a ser el próximo santo de la espada, Reynard se exigía a sí mismo los estándares más estrictos. La habilidad del chico con la espada seguía siendo bastante mejor que la de Fiona. Después de todo, Reynard ya tenía un montón de protecciones divinas, lo que hacía que su velocidad de aprendizaje fuera incomparablemente más rápida que la de Fiona. El único problema que tenía Reynard ahora era la falta de un arma adecuada que le permitiera desplegar toda su fuerza. Fiona había considerado darle una espada de diamante o una espada de netherita para ver si Reynard podía usarla, pero los objetos que se podían canjear a través del sistema eran demasiado pocos. Aún no era el momento en que comenzaba la trama, así que a Fiona le resultaba difícil acumular tantos puntos de diversión. Incluso lo que Fiona usaba eran solo espadas de hierro proporcionadas por el reino y espadas de hierro hechas con materiales del mundo de Minecraft. Comillas, ¿es esa la señorita Fiona? Al parecer, sintiendo que alguien lo observaba, Reynard dejó la espada de madera que tenía en la mano. Normalmente, los dos practicaban esgrima, pero la velocidad de aprendizaje de Reynard era demasiado rápida, a pesar de que Fiona también era considerada una genio de la esgrima a ojos de los demás. Sin embargo, Fiona dependía de la ayuda del sistema McGacha y de la práctica diaria, por lo que ahora había poco que pudiera hacer para ayudar a Reynard en lo que respecta al manejo de la espada. ¿Por qué vuelves a usar un tono tan serio? Si se trata del tema de la ropa, no tienes de qué preocuparte. Es broma. ¿Cómo podría Reynard, que actúa como un adultocito, ser tan divertido como mi adorable Félix? Además, Félix era el hermano menor legítimo de Fiona, de esos que no emiten ni un sonido por mucho que lo molestes. No, solo quería expresar mi gratitud por las acciones de la señorita Fiona. Debido a asuntos triviales, el abuelo y el padre no pueden ayudar a la abuela. No hace falta que me digas esas cosas. Fiona interrumpió a Reynard. Reynard era uno de los pocos compañeros con quienes Fiona compartía un idioma común. La profesora Teresia no es una mujer débil que necesite que te preocupes por ella. Si tan solo pudiera ser más fuerte, tal vez así no todos tendrían que cargar con tanto peso. Reynard cayó en un raro momento de confusión. Incorrecto. Ese es su problema y no tiene nada que ver contigo. Que otros se deshagan de las cosas que deben cargar y te las entreguen a ti, ese acto de pereza y avaricia, no debería ser la motivación que te impulse a seguir adelante. Los ojos de Fiona reflejaban una inusual seriedad, a diferencia de cuando se dirigía a otros, su mirada ahora estaba fija directamente en el rostro de Reynard. Porque Reynard era uno de los pocos humanos cuyo verdadero rostro Fiona podía ver. Haz lo que debes hacer a tu edad. En lugar de dejar que tus pensamientos vaguen, es mejor superarte, incluso si lo que tienes delante está a punto de desaparecer. Tu tarea y la mía es compensar el dolor que pueda surgir en el futuro. Aunque parezca una forma de escapar de la realidad, por mucho que domines ahora, no puedes cambiar nada.
Fiona estaba intentando convencer a Reynard con vehemencia, casi diciéndole directamente que no le arrebatara la bendición de la Santa de la Espada de Teresia, o al menos que esperara hasta que terminara esta subyugación. Comillas One-chan. Bah. Justo cuando Fiona estaba intentando convencer a Reynard, Felix entró corriendo al patio, llorando. Capítulo 9, el sol resplandeciente que asciende gradualmente. ¿Qué te pasa, Felix? Fiona se sorprendió un poco al ver a Felix entrar corriendo y llorando. Acababa de dejar que Felix fuera a jugar con Cruz y los demás, pero no pasó mucho tiempo antes de que Felix volviera corriendo por su cuenta. En la familia Arguile, a pesar de la presencia de Fiona, la situación de Felix seguía sin ser alentadora. Una de las razones era la discriminación humana contra los semihumanos, y las características semihumanas de Felix eran demasiado evidentes. La segunda razón era la condición especial de Felix. Como hijo ilegítimo del padre de Fiona, Bane, ya era bastante bueno que la madre de Fiona, Hannah, no lo tomara como objetivo. Los demás sirvientes tampoco se atrevían a acercarse demasiado a Felix debido a su estatus especial. Los únicos que se acercaban a él eran Fiona, que solía estar fuera de casa, y la madre biológica de Felix, una criada de la familia Arguile cuya identidad no podía revelarse. ¿Fue víctima de acoso escolar? Eso no debería ser cierto. Aunque Fribel y Cruz aún son jóvenes, han recibido una buena educación y, en la historia original, eran muy buenos amigos. Tampoco tiene sentido que otros lo intimidan. Un príncipe y la hija de una gran familia noble. ¿Quién se atrevería a tocar a este dúo en la capital real de Lugnica? Los verdugos del reino ya habrían comenzado a afilar sus espadas desde principios de año. Oh, ¿qué pasa? Felix está a punto de llorar como un gatito. Fiona secó las lágrimas de los ojos de Felix, mientras este se aferraba con fuerza al brazo de Fiona. Ya, las lágrimas se han secado. La hermana miente. La ballena blanca no es un pececito volando por el cielo, la ballena blanca es una bestia mágica. A Fiona le hizo gracia el aspecto lloroso y mocoso de Felix. Felix no había recibido una muy buena educación en la familia Arguile. Esa fue también la razón por la que Fiona trajo a Felix aquí, para que escapara de la familia Arguile. La familia Arguile no era adecuada para el desarrollo de Felix. En la trama original, Felix también estuvo prisionero de la familia Arguile hasta que cumplió 9 años, antes de ser rescatado por Cruz. Comillas Felix es tan impresionante, ya conoces a las bestias mágicas. Fiona comprendía perfectamente la personalidad de Felix. Él simplemente había corrido a buscarla porque estaba preocupado por su hermana tras oír hablar de la aterradora ballena blanca. Lo oí de Fribel. Bien, el tema se ha desviado. Al ver que Felix había dejado de llorar, Fiona también miró hacia Fribel y Cruz, que se escondían discretamente a un lado. No esperaba que yo también fuera una persona bondadosa, siendo tan amable con un semihumano. Fribel parecía querer ocultar el hecho de que acababa de causar problemas, así que entabló una conversación con Fiona deliberadamente. Comillas Felix es mi hermano, de sangre. Fiona habló directamente para disipar el malentendido de Fribel. Fiona no era originaria del mundo real, así que, naturalmente, no consideraría vergonzoso tener un hermano semihumano emparentado con ella. No esperaba que tu padre fuera un igualitario semihumano. ¿Me perdí alguna otra información importante? El impacto repentino de tanta información sorprendió a Fribel, e incluso Cruz tardó un momento en reaccionar. No lo es. Mi padre es un tipo terrible que discrimina a los semihumanos. La madre de Felix tampoco es semihumana, es solo que Felix tiene rasgos atávicos. La familia Arguile no es adecuada para su desarrollo, así que lo traje aquí. Fiona guió al grupo para encontrar un lugar donde sentarse, y Reynard también interrumpió su entrenamiento. No esperaba que tuvieras tantas cosas de qué preocuparte. Aunque tú mismo solo tienes 8 o 9 años, tienes que llevar a tu hermano a vivir a la capital real. Quizás debido a la apariencia adorable de Felix, Fribel evitó inconscientemente la realidad de que Felix era el hermano de Fiona. De acuerdo, se está haciendo tarde. Reynard, ¿podrías hacerme el favor de llevar a su majestad Fribel de vuelta al Palacio Real? Todavía tengo que ir a buscar al maestro. La Fiona actual era claramente la líder entre ellos. Gracias a su presencia, la reunión entre Reynard, Cruz y los demás se había adelantado. Residencia Astrea. Teresa y Wilhelm llevaban ya un buen rato esperando en la habitación. No esperaba que Fiona también empezara a hacer amigos. Son todos muy buenos niños. Teresia estaba junto a la ventana, claramente había visto todo lo que acababa de suceder. Inicialmente,
Tanto Wilhelm como Teresia estaban muy preocupados por Fiona. Todos los días seguía una rutina estricta entre la residencia, la práctica de esgrima y la lectura, a pesar de que ambos le habían dejado suficiente tiempo para descansar. Fiona prefería ejercitarse en lugar de salir a hacer amigos. Aunque el talento de Fiona con la espada podría calificarse de monstruoso, seguía siendo una niña de 7 u 8 años, el descanso y el entretenimiento básicos seguían siendo necesarios. Con respecto a la subyugación de la ballena blanca, tengo algunas ideas. En la residencia Argyle, Fiona le había pedido específicamente a la madre biológica de Felix que le enseñara a leer. Por lo tanto, Felix podría considerarse el lector semihumano sin barreras de Fiona. Creo que en esta subyugación, es muy probable que el culto de la bruja interfiera. El culto de la bruja es una gran potencia en el mundo real. Su presencia es enorme, sus miembros son numerosos y veneran a la bruja de la envidia, quien casi destruyó el mundo. Son un grupo de lunáticos. Comillas Fiona, ¿crees que existe alguna conexión entre el culto de la bruja y la aparición de la ballena blanca? Wilhelm también estaba considerando la veracidad de lo que Fiona había dicho. Estas son algunas pistas que encontré en los libros que hojeé con Felix. Por supuesto, no puedo garantizar que vaya a suceder definitivamente. Fiona utilizó directamente a Felix como escudo. Hablando de Felix, ¿cómo piensas organizar las cosas para él? ¿Estudiará aquí como tú? Como hermano de Fiona, la presión sobre Felix no era poca, y todos asumieron, naturalmente, que Felix era un niño que había llegado a la familia Astrea para aprender esgrima. Sí, pero Feli no es bueno con la espada. Creo que le vendría mejor desarrollarse en la magia. Deja eso en manos de este anciano. Wilhelm necesitaba permanecer en la capital real, así que accedió a la petición de Fiona sin dudarlo. Wilhelm y Teresia hicieron todo lo posible por Fiona, y Fiona, naturalmente, no iba a dejar que su amabilidad fuera en vano. Por supuesto. Debo asegurarme de que la maestra Teresia sobreviva. Comillas gracias, señor Wilhelm y maestro. Ahora, volvamos al tema principal. Fiona les dijo a los dos con una sonrisa. Si el maestro confía en mí, le imploro que acepte mi decisión. Sé que esto puede sonar algo arrogante. Cuando aparezca la ballena blanca, por favor, déjenme enfrentarme a la ballena blanca solo. Capítulo 10, razones para afrontar el miedo. Fuera de la habitación. Félix estaba sentado en el banco, balanceando las piernas. En esta vida, el niño con orejas de gato ya no sería maltratado por sus parientes y podría experimentar una vida normal como cualquier otra persona de su edad. Dentro de la habitación. En resumen, espero que el maestro me permita enfrentarme a la ballena blanca solo, mientras los demás esperan y observan. Si no hay intervención de terceros, la subyugación se llevará a cabo con normalidad. La joven expuso una táctica audaz en un tono tranquilo. Rechazado. Dejando de lado si tu conjetura es cierta o no, incluso si el culto de la bruja interviene, eso no significa que tengas que actuar como cebo en primera línea. Teresia rechazó la propuesta de Fiona, e inmediatamente apretó el puño y se lo frotó repetidamente sobre la cabeza de Fiona. Comillas maldita mar, ese duelo, maestro. Aunque Teresia rechazó la idea de Fiona, en el fondo se sintió satisfecha, al fin y al cabo, por muy genio que fuera Fiona, seguía siendo solo una niña. Era comprensible que tuviera algunas ideas inmaduras. Este anciano mantiene una opinión neutral. Para sorpresa de Fiona, Wilhelm no rechazó directamente su propuesta, sino que expresó una actitud neutral. De hecho, Fiona no tenía intención de enfrentarse a la ballena blanca sola, porque sabía que el verdadero peligro de esta subyugación no era la ballena blanca. Más bien, era una bruja escondida en las sombras, la bruja de la vanagloria, Pandora. En la serie original, aunque Teresia no era rival para la ballena blanca, escapar era sin duda posible, fue solo por haber sido topado con Pandora que pereció en el campo de batalla. Con mi fuerza actual, es imposible derrotar a Pandora, así que la única forma de que Teresia y yo sobrevivamos es huir. Bill. La estás mimando demasiado. Teresa le dijo a Wilhelm con cierto enfado, parecía que Wilhelm, en efecto, tenía sus propios motivos egoístas. Teresia era la mujer que había elegido para toda la vida, Wilhelm lo daría todo por ella, incluso su vida. Partiendo de la premisa de no cometer errores fundamentales, Wilhelm haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger la seguridad de Teresia. Más allá de cierto egoísmo, mi decisión también es un reconocimiento de la fortaleza de Fiona. Teresia, tú y yo deberíamos tener claro cuál es la fortaleza actual de Fiona. En el cuerpo de caballeros del reino, mientras uno no entienda sus métodos,
Casi nadie puede derrotar realmente a Fiona. Como maestros de Fiona, Teresia y Wilhelm le enseñaron a manejar la espada, lo que también compensó su pesar por el hecho de que su descendencia no pudiera heredar su habilidad con la espada. Soy el santo de la espada de Lugnica, el santo de la espada de todos. Aunque signifique la muerte, no permitiré que otros se enfrenten al peligro antes que yo. En el rostro de Teresa apareció una seriedad como nunca antes, ni siquiera delante de su amante y discípulo cambiaría de opinión fácilmente. Ya no era la jovencita de entonces, sabía lo que llevaba a cuestas y tenía gente a la que proteger. Fiona se rascó la cabeza con pesar y no le quedó más remedio que rendirse, mirando a Wilhelm, que estaba a un lado. Crujir comillas One-chan. Felix se abalanzó sobre Fiona. Teresia aún tenía asuntos que atender, así que solo salieron Wilhelm y Fiona. Comillas señor Wilhelm. Felix no pudo percibir la tensión que existía entre ellos y simplemente saludó cortésmente al espadachín que tenía delante. El muchacho semihumano que tenían delante era tan inocente y despreocupado, bajo el cuidado de Fiona, aún no había visto demasiado de la oscuridad del mundo. Su hermana, Fiona, era una de las personas más importantes en su mundo. Por un instante, pareció que Wilhelm temblaba ligeramente. Por favor, baja primero, Felix. El señor Wilhelm y yo todavía tenemos asuntos que resolver. Fiona vio que Wilhelm parecía tener más que decirle, así que primero despidió a Felix. Comillas ¿hay algo más, señor Wilhelm? Qué feo. Parece que el tiempo ha erosionado mi orgullo, por haber emitido semejante juicio por un instante. Todos sabían que este era un viaje plagado de peligros, derrotar a un monstruo que había vagado por este mundo durante más de 400 años no era tarea fácil. El peligro no era solo para Teresa, todos los que participaron en esta subyugación ya estaban envueltos en el manto de la muerte. Wilhelm miró a la muchacha que tenía delante y sacó de su túnica una cinta para el cabello que Teresia le había hecho con sus propias manos. Un regalo. Gracias, señor Wilhelm. Al parecer, Fiona aún no era consciente de los cambios psicológicos que estaba experimentando Wilhelm en ese momento. Comillas Fiona, ¿cómo ves la muerte? El anciano formuló una pregunta profunda. La niña que tenía delante siempre estaba pensando en los demás, era tan considerada que casi olvidaba que ella también tenía sentimientos. Es terrible, una oscuridad total donde no se ve ni se oye nada. Ya no puedes tocar las cosas que amas. Todavía tengo muchas cosas que no he tenido tiempo de ver. Wilhelm quedó algo sorprendido por la respuesta de Fiona. Así que ya lo sabías. Teresia. La jovencita seguía hablando consigo misma sobre las cosas que sucedían en el patio. La luz del sol iluminaba sus mejillas, si fuera una niña común y corriente, aún estaría en una edad despreocupada. Bestias demoníacas, muerte, responsabilidad, decisiones, definitivamente no eran cosas que un niño debiera soportar. Coma señor Wilhelm. Traeré a la maestra Teresia de vuelta sana y salva. La muchacha de cabello rubio se quedó de pie solemnemente ante el anciano. Nadie la culparía por su arrogancia al decir que salvaría al santo de la espada de Lugnica. Nadie despreciaría su debilidad, pues su arduo trabajo y el coraje para vencer a la muerte ya habían demostrado su valentía. Puntos de diversión más 5. ¿Qué tiene de gracioso esto? Comillas Fiona, cuando regresemos esta vez, te llevaré a familiarizarte con la situación en los alrededores de la capital real. Comillas ¿En serio? ¡Qué bien! Eso significa que también podemos ir al distrito semihumano. Fiona tenía sus propios planes. Por fin podía ver algunas cosas con características de énfasis, en lugar de cosas con características de Minecraft World. Durante su entrenamiento en el pasado, Fiona solo podía escabullirse sola, teniendo cuidado de no ser descubierta por los demás. Definitivamente no fue porque Fiona descubriera que tenía problemas de orientación después de salir sola una vez, sin poder encontrar el camino de regreso, y finalmente fue encontrada por Reinar. ¿Quién se había dado cuenta de que había desaparecido? Ding-ling-ling. Un largo y resonante timbre resonó fuera del patio, era hora de volver a casa. Capítulo 11, la víspera de la subyugación. Mansión Arguile comillas Arguile. Tu señorita mayor ha vuelto. Jo. Coma vuestro joven amo ha vuelto. Jo. Felix imitó las travesuras juguetonas de Fiona, aunque omitió, intencionada o involuntariamente, el nombre comillas Arguile. Su llegada aportó un toque de vida a la vieja mansión, que de otro modo habría permanecido sin vida. Puntos de diversión más 1.
Las criadas formaron una fila para darles la bienvenida, y la madre de Fiona llevaba un buen rato esperando en la entrada principal. Mamá Fiona se arrojó a los brazos de Hannah. Aunque Argyle era terrible, aún había razones para que Fiona regresara. Muy bien, compórtate como una dama. El banquete está a punto de comenzar, ve a lavarte rápido. Hannah, sonriendo al tomar la insignia de caballero que Fiona le entregó, le dio una palmadita en la cabeza a Fiona y le indicó que fuera a preparar. Fiona se quedaría en la mansión Argyle durante una semana antes de partir con el numeroso contingente que pasaba por la zona. Por supuesto, Fiona no le contó a Hannah exactamente lo que iba a hacer, solo le dijo que iría con el cuerpo de caballeros para eliminar a un grupo de bandidos que asolaban la zona. Por otro lado, Felix debía quedarse en la casa de los Argyle hasta que Fiona regresara de la subyugación de la ballena blanca, y entonces se dirigirían a la capital real para estudiar juntos. Feli, vámonos. Fiona tomó la mano de Felix. Al parecer, Felix no sabía lo que estaba pasando. Normalmente, a Felix no se le permitiría asistir a los banquetes en la casa de los Argyle, ni tampoco salir libremente. Hermana, ¿yo también voy? Los ojos de Felix estaban llenos de dudas, pero sus orejas ya habían comenzado a moverse alegremente debido a su emoción interior. Sí, primero busquemos algo de ropa adecuada. Fiona le pidió a su doncella personal que buscara ropa adecuada para Felix, mientras que ella misma permaneció con su atuendo de caballero. Se trataba de una reunión interna de la familia Argyle, con pocos invitados externos. Lo más importante era que, durante el banquete, el padre de Fiona la anunciaría como la próxima jefa de la familia Argyle. Hermana, se van a enfadar, ¿verdad? Felix pareció pensar en algo y le preguntó con cautela a Fiona, que estaba a su lado. ¿Te refieres al viejo cascarrabias? No pasa nada, ya no puede causar muchos problemas. La mayoría de los miembros de la familia Argyle ya habían reconocido la posición de Fiona, incluso si Vane no hubiera organizado este banquete. Fiona también era la principal candidata para el puesto de jefa de familia. Por mucho que Vane intentara acallar los rumores, la existencia de Felix afectaba seriamente su reputación, sobre todo en una familia noble tan pedante. Ahora que Fiona tenía oficialmente estatus y posición como hermana mayor de Felix, se sintió obligada a aclarar la verdadera relación de Felix con él. A Fiona no le importaban las opiniones de los demás. Estrictamente hablando, era Fiona quien lideraba a la familia Argyle en ese momento, y su capacidad para contactar con la maestra Teresia también se debía a la ayuda de su madre. Una hora después. Clink clink clink. La gente se movía de un lado a otro en el vestíbulo. Felix permanecía algo incómodo detrás de Fiona. A la mayoría de los niños les encantaba este tipo de ambiente animado, la comida deliciosa, la ropa elegante y la compañía de compañeros de su misma edad. Pero a ojos de Fiona, no eran más que un grupo de blood people. El anfitrión del banquete golpeó su copa de vino y la alegre música se detuvo abruptamente. Además de nuestra reunión familiar anual, tengo un asunto importante que anunciar aquí. Vane se encontraba en el punto más alto del salón, mirando hacia la multitud. Mi hija mayor, Fiona Argyle. Ella me sucederá como cabeza de la familia Argyle y heredará el testamento Argyle. Para otros, este podría ser el momento de gloria de Fiona, pero la feroz batalla que se avecinaba le impedía mostrar una expresión relajada. Tras el anuncio de Vane, estallaron los vítores y el ambiente del banquete alcanzó su punto álgido. Felix, ve a jugar. Fiona le dio una palmadita en la cabeza a Felix, indicándole que saliera de detrás de ella, aunque la gente de allí no aceptaba muy bien la presencia de Felix. Pero independientemente de la situación de Felix, las acciones de Fiona ya lo decían todo. En ese momento, ser grosero con Felix era ser irrespetuoso con Fiona. Todos la joven ocupó el lugar de Vane en el punto más alto del salón. Tras unos saludos de rigor, pasó a explicar el motivo de su visita. Sé que todos tienen dudas sobre la identidad de Felix. Ahora, en nombre de Fiona Argyle, testificaré a su favor. Desenrollar. Fiona desplegó un árbol genealógico, para cuya elaboración había invertido mucho esfuerzo. Felix Argyle es digno de su nombre. Su apariencia se debe a sus antepasados. Felix es hijo de mi padre, Vane Argyle es mi hermano menor, Fiona Argyle. En el instante en que Fiona pronunció la última palabra, la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Felix se acurrucó en un rincón, asustado, tapándose los oídos mientras observaba a la multitud atónita. No era la primera vez que oía palabras tan duras. Nadie esperaba que Fiona revelara este hecho en ese momento.
Si se demostraba el linaje de Félix, significaba que él también tenía derecho a heredar la familia Arguile. Un aplauso ensordecedor estalló en la sala. A los ojos de la multitud, Fiona, que podía dejar de lado el poder y el estatus para probar la identidad de su hermano ilegítimo, se había convertido en la opción indiscutible para el puesto de jefe de la familia Arguile. Fiona. En medio de los vítores, Fiona bajó lentamente las escaleras. Fiona, estoy orgulloso de ti. Hannah permanecía al lado de Fiona, mirando a la niña con una expresión de profunda satisfacción. En un abrir y cerrar de ojos, aquella pequeña había crecido muchísimo. Aunque Hannah seguía sin saber de dónde había aprendido Fiona la palabra saco, estaba inmensamente agradecida de que su hija no se hubiera convertido en algún ser extraño. Después del banquete, con la ayuda de Fiona, Félix logró invocar por primera vez a un microespíritu de color azul agua. Tal como Fiona sabía, Félix era un genio de la magia del agua, con un talento extraordinario para la curación mágica. En la trama original, incluso había alcanzado la cima de este reino a una edad temprana. Félix, tengo algo que necesito prestarte. Esto es muy importante, afecta la vida de otras personas. Bajo la luz de la luna, una botella contenía una piedra ojo de gato que rebotaba salvajemente. Al parecer, debido a la magia aplicada a la botella, la piedra era constantemente repelida y no podía activarse. Perla de Ender. Capítulo 12, el primer viaje. Una semana después. Mansión Arguile. Fiona, recuerda usar ropa abrigada. No te esfuerces demasiado si tienes problemas y escucha a tu profesor. Hannah ya los había seguido fuera de la mansión. Lo sé, eres tan pesada. Ay, me duele. Teresia apretaba el puño contra la parte superior de la cabeza de Fiona, mientras la joven que estaba bajo su puño hacía una mueca de dolor. Como Fiona solo tenía 8 años, no había ningún dragón terrestre adecuado para ella. Para poder seguir el ritmo de la fuerza principal, Fiona no tuvo más remedio que montar en el dragón terrestre de Teresia. Deberías despedirte de tu madre como es debido. Teresia habló con sincera preocupación, pero Hannah solo les dedicó una leve sonrisa y se acercó con la cabeza a ambas. Fiona, pase lo que pase, eres mi orgullo. Sentada en el suelo, sobre el dragón que ya había comenzado a caminar, la joven quedó atónita, parecía comprender el significado de las palabras de Hannah. Ella fue quien la trajo a este mundo, ¿cómo podría Fiona ocultarle sus sentimientos a Hannah? Tu madre te quiere muchísimo. Teresia montó al dragón terrestre y se colocó al frente de la procesión. Fiona ya no podía ver la figura de Hannah, pero sabía que su madre seguiría allí, obstinadamente. Perder, Fiona no creía que todo fuera ahora un juego, pero el enemigo que se acercaba no le dejaba otra opción, solo podía enfrentarlo de la manera que los demás consideraran más aceptable. Debido a que la furia de la ballena blanca había causado demasiadas pérdidas al reino, sin otras opciones, tuvo que declarar la guerra a esta bestia gigante que había estado campando a sus anchas durante más de 100 años. La misión de Teresia y los demás no era ahuyentar a la ballena blanca, sino matarla por completo. La ballena blanca no era una criatura muy inteligente, se retiraba si sufría cierto grado de daño, por lo que simplemente ahuyentarla sería mucho menos difícil. Sin embargo, si querían acabar con la ballena blanca, tendrían que enfrentarse a ella en su forma completa. En ese caso, no habría retirada, en otras palabras, era muy probable que solo uno de los bandos, la fuerza de subyugación o la ballena blanca, sobreviviera. Pero el proceso de búsqueda de la ballena blanca no fue sencillo. Aunque la ballena blanca era enorme básicamente, cualquiera que la viera reconocería su identidad como una ballena blanca gigante volando en el cielo. Sus movimientos eran extremadamente extraños e imposibles de rastrear. En la mayoría de los casos, la gente solo se daba cuenta de que estaba siendo atacada por la bestia demoníaca cuando la ballena blanca ya estaba justo delante de ellos. 6 días después. ¿Cómo está? ¿Hay alguna pista? La fuerza de subyugación estaba acampando en un claro, y Teresia estaba recabando la información más reciente. El avistamiento más reciente de la ballena blanca fue reportado por comerciantes de Pristella. Su caravana fue casi completamente engullida por la ballena blanca, hace aproximadamente un día. La voz del caballero se fue apagando, ya que la fuerza de subyugación ni siquiera podía seguir el rastro de la ballena blanca, y mucho menos matarla. Ahora las direcciones son completamente opuestas. Fiona, ¿hacia dónde crees que deberíamos ir?
La fuerza de subyugación había estado siguiendo inicialmente la última aparición de la ballena blanca, pero esta cambió de posición demasiado rápido como para que pudieran seguirle el ritmo. Fiona no sabía leer libros, pero afortunadamente, sí sabía leer mapas. Los mapas topográficos que antes odiaba ahora le parecían excepcionalmente amigables. El objetivo principal de la ballena blanca es atacar las caravanas mercantes. No creo que debamos interceptarla en las rutas que deben seguir las caravanas, sino más bien en los caminos que la ballena blanca debe tomar para llegar hasta ellas. La zona en la que operaban las caravanas era bastante extensa, y la fuerza de subyugación liderada por Teresa tenía un número limitado de efectivos, no podían abarcar a toda la población. En circunstancias normales, solo existía una ballena blanca. Por lo tanto, utilizando su ubicación más reciente como punto de referencia, se podía conectar ese punto con los dos extremos del área de operaciones de los comerciantes. La joven utilizó un lápiz de carboncillo para marcar el mapa, y la zona que debían registrar se convirtió instantáneamente en un triángulo. Fiona dibujó un círculo en el punto medio de los lados del triángulo. Creo que la zona que debemos buscar está justo aquí. La ballena blanca es una auténtica bestia, suele migrar en línea recta para encontrar presas, por no mencionar que puede volar. En realidad, los últimos días de búsqueda habían tranquilizado un poco a Fiona. Si Pandora realmente los estuviera esperando, no tendría que esperar tanto. Quizás, la cronología ha cambiado. Fiona especuló. Tras expresar sus ideas, se hizo a un lado. No había estudiado mucho sobre estrategia. Esto era simplemente una conjetura suya sobre los movimientos de la ballena blanca, pero, en cualquier caso, le ahorraría al grupo mucha energía que gastarían en búsqueda y desplazamientos. Comillas avisen a todos, nos mudamos. Teresia asintió levemente, adoptando parte de la sugerencia de Fiona. Si establecieran defensas en todos los lugares por donde aparecieran las caravanas, el alcance sería demasiado grande. Y dado que la ballena blanca se movía tan rápido, la fuerza de subyugación no tendría tiempo de encontrarla. Por lo tanto, Teresia planeó tenderle una emboscada con antelación a lo largo de la ruta de traslado de la ballena blanca. Si la ballena blanca no aparecía, se dirigirían directamente a las rutas de las caravanas. Si se trata solo de la ballena blanca, no debería haber problema en intentar matarla. Fiona fue llevada al dragón terrestre por Teresia. El equipo que lideraba Teresia no era débil, todos eran élites del cuerpo de caballeros del reino. Puede que no tuvieran ventaja numérica, pero eran fuerzas de primer nivel. Sumado al conocimiento que Fiona tenía de la ballena blanca, sin duda no habría problema en una batalla contra ella. Si esa persona realmente aparece, no tendremos más remedio que huir. En el mundo de Minecraft, había un objeto que los jugadores podían usar para teletransportarse, la perla de Ender. Siempre que una perla de Ender lanzada por un jugador aterrizara en una ubicación determinada, ese jugador se teletransportaría instantáneamente a ese lugar. Ahora, Fiona había combinado la magia del mundo re con la perla del Ender. Convertirlo en un mecanismo de activación pasiva. Fiona notificaría al microespíritu que ya había formado un contrato con Felix, el microespíritu regresaría directamente a Felix a través del contrato, y Felix rompería entonces la botella de vidrio que contenía la perla de Ender. Entonces Teresia podría teletransportarse. El único problema más adelante podría ser recibir una severa reprimenda de Teresia. El viaje nocturno había dejado a Fiona un poco adormilada, pero afortunadamente, con el cuerpo de caballeros despejando el camino, cualquier bandido o bestia demoníaca que bloqueara la senda ya había sido eliminada hacía tiempo. No había necesidad de que Teresia o Fiona tomaran medidas. No me esperaba que la primera batalla en otro mundo fuera contra un jefe final, y encima en modo pesadilla. Sería genial tener una sirvienta semihumana o algo así en un momento como este. Comillas Fiona, concéntrate, hemos llegado. Al oír las palabras de Teresia, Fiona se limpió rápidamente la baba de la comisura de los labios. El equipo había llegado al borde de un precipicio. Capítulo 13, el bromista no quiere convertirse en la víctima de la broma. La brillante luna del otro mundo ya se había ocultado en el horizonte. Una brisa de montaña acariciaba la copa de los árboles, y la densa maleza se mecía como las mareas del océano bajo el acantilado, extendiéndose hacia el este, que poco a poco se iluminaba. Ya es el séptimo día. Pronto alguien vendrá de la capital para informarse sobre la situación. Fiona habló sin prisas con Teresia. En realidad, Fiona esperaba que esta subyugación terminara por resultar infructuosa. Sin embargo,
Eso dañaría la reputación de Lugnica y acarrearía un castigo para la familia Astrea y su maestra, Teresia. El equipo necesita descansar. Si seguimos corriendo de un lado a otro sin rumbo fijo, incluso si encontramos a la ballena blanca, no estaremos en condiciones de hacer nada al respecto. Teresia seguía hojeando información relacionada con la ballena blanca, tratando de encontrar algo en ella. Profesor, si perdiera el título de Santo de la Espada, ¿cuáles serían sus aviones? La mujer pelirroja suena levemente. Mirando a la chica sentada con las piernas cruzadas cerca, aferrada a su espada, extendiendo la mano con cariño para despeinarle el cabello a Fiona. En efecto, Teresia no quería asumir el papel de Santa de la Espada, pero la bendición de la Santa de la Espada la había alcanzado, obligándola a tomar el relevo. Nunca le había contado esto a nadie. Solo Wilhelm podía ver en su corazón, y ahora, Fiona se había unido a ese pequeño círculo. No estoy segura, tal vez encontrar un lugar para plantar algunas flores. Comillas, ¿cómo puede el maestro seguir siendo como una niña pequeña? ¡Ay, ay, ay! Teresia apretó los puños y los retorció repetidamente contra las mejillas de Fiona, un fugaz rubor cruzó su rostro. A lo lejos, los exploradores que Teresa había enviado estaban activos. Varias personas llevaban días sin descansar. Según el horario previamente acordado. El equipo esperaría aquí hasta el anochecer. Si la ballena blanca no aparecía, se acercarían al lugar donde se reunían las caravanas de mercaderes. Comillas, ¿qué material tan extraño es este? Teresia tocó con curiosidad la sencilla casa que Fiona había construido con tablones de madera. Aunque había una casa, Fiona no podía simplemente acostarse en la cama, ya que en el mundo de Minecraft no se puede dormir en las camas durante el día. Jejeje, el profesor puede considerarlo como una bendición de la arquitectura. Teresia no presionó más a la juguetona Fiona. Los materiales que Fiona estaba usando ahora eran simples tablones de madera. No tenían mucha utilidad práctica, aparte de algunas propiedades extrañas, como el hecho de que inexplicablemente flotaban en el aire. Teresia miró hacia atrás y vio a Fiona metiéndose en un saco de dormir como una oruga. Al parecer, temiendo ser atacada por la ballena blanca mientras dormía así, se escabulló para salir. Parece que las cosas pueden estar tranquilas por un tiempo. Teresia susurró, pero claramente subestimó la capacidad de Fiona para provocar problemas. Maestro, ¿cuándo podremos regresar? Maestro, si no volvemos, ese payaso secuestrará a Félix comillas. Maestro, usted es alguien que prácticamente está retirado, no trabaje tanto. O podríamos simplemente pasarle la bendición a Reinhard en silencio. Finalmente, Fiona, que se había convertido en una pequeña diablilla en voz baja para Teresia, vio cómo ésta le tapaba la boca con la mano, dejándola mirando hacia atrás con expresión lastimera. ¿Cómo pudo Teresia no intuir las intenciones de Fiona? Si la chica hubiera tenido miedo de verdad, no la habría seguido para cazar a la ballena blanca. Sin embargo, como Santa de la Espada, Teresia no podía retirarse sin una razón suficiente. La frecuencia de la actividad de la ballena blanca ha disminuido, en efecto. Si aún no podemos seguir su rastro, me temo que tendremos que buscar otra solución. Pero esta actitud pasiva no es propia de ti. De todos modos, la misión actual sigue siendo la búsqueda de la ballena blanca. La ballena blanca, que originalmente aparecía varias veces al día, solo había aparecido una vez en los últimos 7 días. Además, su aparición fue extremadamente breve, lo que imposibilitó que todos pudieran seguirla. ¿Comillas de verdad? Entonces, si en unos días todavía no lo hemos encontrado, ¿volvemos? Fiona se inclinó hacia Teresia y susurró, lanzando una mirada furtiva a los caballeros que descansaban cerca. En resumen, utilicen los métodos que tengan a mano. Erradicar a esta bestia mágica sería algo positivo. Teresia desestimó a Fiona con indiferencia. Si bien Fiona tenía algunos trucos extraños, Teresia no depositaba sus esperanzas en ella. En realidad, maestro, conozco un tipo de magia milagrosa. Fiona adoptó de repente una pose como si tuviera un plan, señalando con el dedo hacia el cielo mientras miraba a Teresia con una sonrisa traviesa. Comillas, magia. Recuerdo que el único elemento con el que tienes una gran afinidad es el agua. Evidentemente, Teresia aún no comprendía a qué juego estaba jugando Fiona. Entonces comenzaré. Fiona incluso se esforzó por crear suspense, subiéndose a lo alto de una roca en el acantilado. Cuando todo esto termine, te lo confesaré todo. Después de terminar este último trabajo, me jubilaré definitivamente. Este es mi amuleto de la suerte más importante, siempre me protegerá. Mira, esta es una foto de mi hijo A.
Lindo, ¿verdad? No te preocupes, aquí es totalmente seguro. Nadie puede encontrar este lugar. Caballero A, ¿por qué da la sensación de que todo lo que sale de la boca de este chico es una señal de muerte? Puntos de diversión más 10. Mientras aligeraba el ambiente, Fiona también logró acumular una importante cantidad de puntos de diversión. En ese momento, los puntos de diversión de Fiona casi habían llegado a 400. Como era de esperar, los puntos de diversión se acumulan mucho más rápido al interactuar con los personajes principales. Tras recitar esa serie de presagios de muerte, Fiona incluso miró a su alrededor con cierta cautela. Aparte del susurro del viento entre los árboles, no apareció ningún enemigo. Pronto llegó la noche. Probablemente debido a que aún no habían encontrado a la ballena blanca, la expresión de Teresia comenzaba a mostrar cierta ansiedad. Pero Fiona también era impotente. La situación actual era mejor si se mantenía estable, siempre y cuando superaran el periodo de crecimiento de Reynard. Todo lo demás podía dejarse en manos de Reynard, y Teresia y Wilhelm podrían retirarse en paz. Comillas Fiona, ven aquí un momento. Teresia ya había dejado la espada dragón que llevaba a la espalda y estaba sentada a un lado, llamando a Fiona por su nombre. ¡Ay, ay, ay! ¿Es hora de volver? Pensando que Teresia había cambiado de opinión, Fiona se acercó a ella dando saltitos. Comillas no armes un escándalo. Mi bendición ha desaparecido. En el momento en que escuchó la voz de Teresia, Fiona se dio cuenta de que estaba izando una bandera de verdad. La bendición de Teresa como santa de la espada había desaparecido. Esto significaba que Teresa ya no era la santa de la espada. Si esto hubiera ocurrido en la capital real, sin duda habría sido algo positivo. Pero en ese momento se encontraban en plena misión de subyugación, en una ruta por la que la ballena blanca podía pasar. Sin la capacidad de usar la espada del dragón, el poder de combate de Teresia disminuiría significativamente. Auge. Una densa niebla surgió de la nada. La ya tenue luz de la luna se desvaneció al instante bajo la bruma. Una figura que oscurecía el cielo apareció ante todos en un abrir y cerrar de ojos. La ballena blanca. Apareció. Puntos de diversión más 20. Oh no, me he convertido en la broma. Capítulo 14, el blanco es un color terrible. Los árboles se partieron y se doblaron cuando los enormes ojos rojos sangre de una bestia demoníaca aparecieron repentinamente ante todos. Incluso pudieron ver sus propios reflejos en sus codiciosas pupilas. Comillas la ballena blanca. Prepárense para la batalla. Teresia no tenía tiempo para dudar, sin la bendición del santo de la espada, su fuerza se veía significativamente disminuida. El deber de la santa de la espada había abandonado a Teresia, por lo que, naturalmente, ya no tenía la obligación de matar a la ballena blanca. Sin embargo, la decisión de enfrentarse o no a la ballena blanca ya no dependía de ellos. La gigantesca bestia flotaba en el aire como una ballena nadando en el océano, aunque el pelaje de su cuerpo y el enorme cuerno de su cabeza la hacían parecer sorprendentemente fuera de lugar. Mientras todos quedaban momentáneamente atónitos, la ballena blanca abrió sus enormes fauces y su gigantesca silueta se abalanzó sobre el grupo. Ni se te ocurrirá dar un paso más. Comillas técnica de batalla, Tiangang. La espada afilada en la mano de Fiona soportaba una carga inimaginable. La hoja cortaba el aire, provocando que las corrientes circundantes giraran en espiral, y el poder que emanaba de la espada se intensificaba con los movimientos de Fiona. En ese momento, Fiona cumplió la promesa que había hecho entonces, convirtiéndose en la primera persona en enfrentarse a la ballena blanca. El violento tornado estaba impregnado de una energía de espada inagotable, e incluso la niebla circundante fue absorbida por el huracán que Fiona había desatado. Tras el ataque, la ballena blanca se retorció de dolor, como si la hubiera picado el aguijón venenoso de una avispa, y se retiró inmediatamente a la espesa niebla. Los años de práctica de Fiona no eran solo para aparecer, cualquier bestia demoníaca ordinaria habría sido hecha a pedazos por el ki de su espada hace mucho tiempo. Magnífico trabajo. Los demás caballeros vitorearon al verla. El ataque de Fiona les había dado a todos tiempo suficiente para reaccionar. Rápidos todos. Retirada. Teresa se puso de pie lentamente y envainó la espada dragón que llevaba a la espalda. ¿Señor Espada Santa? Comillas, ¿qué ocurre? ¿Acaso no vinimos aquí para someter a la ballena blanca? Teresia tomó una decisión crucial. La situación actual ya no era propicia para desafiar a la ballena blanca. La superioridad numérica era absolutamente insuficiente para derrotarla, se requería un poder de combate de primer nivel. Y Fiona aún era demasiado joven, en el mejor de los casos,
Solo podía considerarse una combatiente de nivel medio alto. Tras un instante de vacilación, el grupo se dio cuenta de que Teresia no estaba bromeando. Confiando en la santa de la espada, el equipo comenzó a retirarse rápidamente. Teresia y Fiona se quedaron atrás para cubrir la retaguardia. Comillas o tras el característico y lastimero grito de la ballena blanca, su enorme figura se desvaneció tras la espesa niebla. El acantilado, originalmente destinado a facilitar la subyugación de la ballena, ahora restringía sus movimientos. Bien ella. Fiona incluso había invocado a un microespíritu. Ante la menor señal de problemas, hacía que Félix teletransportara a Teresia inmediatamente. En cuanto a ella, usaría las perlas de Ender que le quedaban para teletransportarse y escapar. ¡Zas! El sonido del viento huracanado provenía de su flanco cuando la ballena blanca lanzó su segundo ataque. La enorme figura irrumpió entre la niebla. Esta vez, la ballena blanca tenía un objetivo claro, Fiona. Si bien el ataque anterior de Fiona había repelido a la ballena blanca, no le había causado un golpe contundente. El pelaje de la ballena le proporcionaba una excelente protección contra el daño. En otras palabras, ya fuera mediante la esgrima o la magia, casi el 80% del daño infligido a la ballena blanca sería neutralizado. Comillas Fiona debido a que carecía de la bendición, Teresia ya no podía usar la espada del dragón. Se vio obligada a pedir ayuda a Fiona, que era la que estaba más cerca de ella. Tararear. Fiona asestó 2 tajos rápidos, enviando energía de espada para retrasar el avance de la bestia demoníaca, mientras simultáneamente extendía su mano hacia el aire. Una espada de hierro apareció de la nada en la mano de Fiona, quien inmediatamente se la arrojó a Teresia. Menos mal que almacené suficientes espadas de hierro y bloques de hierro para lidiar con problemas como este. Las espadas de hierro del mundo de Minecraft se consumen al blandirlas. Cada golpe, nota, normalmente esto se aplica a golpear a las criaturas, pero aquí se modifica ligeramente para que liberar el ki de la espada también consuma durabilidad, es limitado. Una espada de hierro normal puede dar 250 golpes, y una ráfaga de energía de espada cuenta como un golpe. La espada de hierro que Fiona tiene actualmente en la mano solo podría resistir como máximo 10 de sus técnicas de combate. Esto significaba que en el tornado de Tiangang que Fiona había desatado, había al menos 25 explosiones de ki de espada, y cualquiera de los golpes casuales de ki de espada de Fiona podía matar a una persona. Si una criatura común y corriente quedara atrapada en el Tiangang de Fiona, sería como caer en una picadora de carne. Más problemático de lo que pensaba. El ki de espada ordinario no pudo repeler eficazmente a la ballena blanca, a pesar de que Teresia ya la había atacado con la espada de hierro. Fiona se encargó de ello. Aún así, no hubo tiempo suficiente para que todos se retiraran del alcance de ataque de la ballena blanca. Ya no tengo que preocuparme por los materiales, ahora es la mejor oportunidad. Finalmente logré convencer al maestro, y Reinhardt también está progresando muy bien. Si bien fallar esta vez seguramente conllevará algún castigo, es justificable. Los altos mandos no serán demasiado severos. Comillas el grito de la ballena blanca resonó por el cañón, y las rocas se desprendieron de la ladera de la montaña a causa del rugido de la bestia. Bajo la protección de Fiona, Teresia aterrizó directamente sobre la ballena blanca, dejando varias heridas sangrientas y llamativas en el cuerpo de la gigantesca bestia. En la historia original, sin la interferencia de Pandora y Reinhardt, Teresia sí tuvo la oportunidad de matar a la ballena blanca. Aparentemente molesta por la pulga en su lomo, las heridas que Teresia le dejó parecían impactantes, pero para el enorme cuerpo de la ballena blanca, no eran más que arañazos. La ballena blanca rodó su cuerpo por el cielo, y Teresia cayó al perder el equilibrio. Comillas técnica de batalla, Tiangang. Fiona desató su técnica de batalla sin dudarlo, enviando espirales de ki de espada directamente a la ballena blanca que se encontraba sobre Teresia. Solo queda un uso. Entonces, Fiona blandió su maltrecha espada de hierro, desatando la última ráfaga de energía vital de la espada, que impactó con fuerza contra el suelo. La presión atmosférica resultante tuvo la suerte de atrapar a Teresia en su caída. Comillas, qué golpe tan magnífico. Fiona remató su ataque, asestando un fuerte golpe directamente en la abertura que Teresia había creado. Teresia recuperó el equilibrio, su espada estaba muy desgastada por los ataques anteriores y por el impacto que le había dado durante la caída. Comillas, esto aún no ha terminado. Fiona sabía que la batalla apenas había comenzado. La ballena blanca aún estaba en su primera fase, debido a la intensidad de sus ataques, ni siquiera había desplegado algunas de sus habilidades. Además,
Lo que más temía Fiona ni siquiera era la ballena blanca. Comillas maestro, organice el retiro inmediatamente. Si la ballena blanca solo está a este nivel, entonces es una verdadera lástima. Todas las unidades, retírense. Quizás Fiona no se había dado cuenta, pero la mano que sostenía la espada le temblaba constantemente y sus ojos escudriñaban sin cesar los alrededores. Algo aún más aterrador que la ballena blanca está inquietando a este niño. Teresia sabía que Fiona no era una niña que bromearía en un momento como este, y ella misma había perdido la bendición del santo de la espada. Si se encontraran con otro enemigo poderoso, todos estarían condenados.